hablar sobre los hechos históricos que fortalecieron la democracia en el mundo. Aquí hay 4 hechos muy importantes, que fue la Revolución Inglesa, independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y características de la democracia en Bolivia. La Revolución Inglesa. Este periodo abarcó desde 1642 hasta 1689. Esta revolución también fue llamada Guerra Civil Inglesa. Fue un periodo del Reino Unido marcado por fuertes disputas entre el poder real y el parlamento. Surgieron 2 causas muy importantes, que fueron causas políticas y causas religiosas, encabezadas por el rey Carlos I. Dicha situación del conflicto armado entre el rey y el parlamento hizo que el parlamento ganara la disputa y ajusticiaron al rey. Luego sucedió al cargo como gobierno Oliver Cromwell desde 1653 a 1659. Independencia de los Estados Unidos. Sucedió desde 1775 a 1783. Ocurrió cuando las 13 colonias inglesas de América del Norte se rebelaron contra el Imperio Británico y liderados por George Washington lograron vencer esta lucha. Las causas principales para esta rebelión fueron los excesivos impuestos, como el impuesto al papel sellado, impuesto al té, impuesto a las aduanas. Finalmente, el 4 de julio de 1776, las 13 colonias inglesas de Norteamérica declararon su independencia de la metrópolis. Las ideas democráticas planteadas en la Revolución Norteamericana fueron la democracia participativa, división de poder, separación de la Iglesia y del Estado, libertad de expresión y de prensa. La Revolución Francesa. Esta surgió en 1789 a 1799. Fue un cambio social y político más importante que se produjo en Europa a partir del siglo XVIII. Esta revolución significó el triunfo de un pueblo pobre, oprimido, cansado de la injusticia, sobre los privilegios de la nobleza feudal y el Estado absolutista. Este conflicto se dio en París en 1789 y dio como resultado la muerte del rey Sexto junto a toda su familia. Terminó el régimen monárquico e inició un nuevo periodo, que fue el republicano. En este periodo era muy importante, la cual decía que es el pueblo quien tiene la palabra. Lo trascendental de esta revolución fueron la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, como ser derecho a la libertad, a la igualdad y la soberanía. Características históricas sobre la democracia en Bolivia. Aquí sucedieron 4 características muy importantes, que son el voto calificado, sufragio universal, el retorno a la democracia y la democracia en el Estado plurinacional. El voto calificado abarca desde el nacimiento de nuestra República de 1825 hasta la Revolución del 52. Este periodo del sistema electoral estaba diseñado para excluir a los indígenas. Solo podían emitir su voto los hombres, ser alfabetizados, contar con un salario mínimo y ser propietario de un bien inmueble. El sufragio universal. En 1952 surgió la famosa Revolución Nacional, encabezada por el MNR. Fue una gran conquista para los bolivianos, cuyo decreto fue aprobado el 21 de julio de 1952. Este otorgaba el derecho a voto a todos los bolivianos mayores de 21 años, de 18 años si estaban casados, cualquiera sea su sexo, instrucción, ocupación o renta.
El retorno a la democracia. Desde 1964 a 1982, Bolivia atravesó una etapa caracterizada por las dictaduras militares, siendo así que el 10 de octubre de 1982 el último presidente militar, Guido Vildoso, entregaba al poder a Hernán Siles Suazo, ganador de las elecciones de 1980. De esta manera Bolivia recuperaba la vida democrática. A Siles le sucedieron 8 presidentes democráticos. La democracia en el Estado plurinacional se inicia con la llegada de Evo Morales como presidente en el año 2006 y se expresa el reconocimiento de la democracia comunitaria, que se refiere a las formas de elección de autoridad por medio del uso y costumbres indígenas. Gracias por su atención.